Ok. Bueno, ¿ya? Bueno, buenas noches, compañeros y profesor. Nosotros somos el grupo número 1 y vamos a hablar sobre las matrices aplicadas en la logística de transportes. Los integrantes de este grupo son Cristian Rojas, Giancarlos Amador, José Andrés Acuña, Priscila Rojas, Valeria Vega y mi persona Carla José. Les vamos a dar un breve resumen sobre nuestro proyecto, la cual es la utilización de matrices en la logística de transportes, que esto demuestra ser una herramienta poderosa para optimizar la toma de decisiones informadas. Al identificar opciones de transporte rentables, planificar rutas estratégicas y evaluar la eficiencia de la infraestructura, las matrices contribuyen a mejorar la eficiencia y sostenibilidad en el campo del transporte. Una breve introducción sobre nuestro proyecto son que las matrices son herramientas esenciales en la gestión del transporte y la logística. Estas permiten analizar patrones, planificar rutas, asignar recursos y tomar decisiones estratégicas. Con datos de encuestas y registros, evalúan costos, eficiencia y sostenibilidad, siendo vitales para mejorar flujos de transporte y promover prácticas eficientes y sostenibles. Ok, objetivos generales. Proporcionan una base sólida para implementar estrategias y políticas de transporte más eficientes, sostenibles y rentables, aprovechando el potencial de las matrices en la logística de transportes de Costa Rica. Nos dividimos en tres objetivos. El objetivo uno es investigar cómo usar matrices para identificar opciones de transporte rentables y evaluar costos como combustibles, viajes con el fin de tomar decisiones informadas y optimizar los precios. Objetivo número 2. Desarrollar matrices para planificar rutas estratégicas considerando distancia, flujo de tráfico, restricciones vehiculares y preferencias de usuarios, con el objetivo de reducir congestión y tiempos de entrega. Y el objetivo número 3, utilizar matrices para analizar la capacidad y la eficiencia de la infraestructura de transportes como carreteras, puertos y aeropuertos. Y a mí me toca hablar sobre los aspectos históricos. El transporte a finales del siglo XX, las sociedades avanzadas por motivos y fórmulas estratégicas económicas han apostado por un nuevo patrón de movilidad en el que el transporte público, que es un elemento esencial. En la auténtica etapa de Renacimiento, el metro y el ferrocarril al servicio de la ciudad deben de dividirse en buena parte en la actividad profesional. Javier Pérez tuvo una idea en la que era necesario crear espacios subterráneos agradables, pero además que se transmitan y vinculan con el resto de la ciudad. El primer sistema de transporte público limeño fue en 1874, con el ferrocarril eléctrico que cubría la ruta de Lima-Callao. Aunque si nos ponemos a investigar más profundo, el primer transporte masivo ha sido el ferrocarril jalado por caballos, y fue hasta 1851. 2 décadas después, tracción animal se reemplazó por fuerza eléctrica. El Estado decide reconocer el sistema y regularlo a través del primer reglamento de transporte. En 1965, el Estado reconoce el transporte en microbús por medio del Reglamento de Transporte Colectivo Pasajero. Se suspendió el otorgamiento de permisos provisionales y transitorios. El origen de las matrices es muy antiguo. Su estructura es compuesta por cuadrados mágicos que se estudiaron desde hace muchos años. La historia del uso de las matrices para resolver la ecuación lineal es importante. Acerca del arte de las matemáticas, Xu fue un matemático, fue el primer ejemplo conocido del uso de métodos de matrices para resolver un sistema de ecuaciones simultáneas. En 1853, Hamilton utilizó un aporte en la teoría de matrices. Más adelante, Cayley introdujo en 1858 notación matricial como forma abreviada. Esto trata de escribir un sistema de m ecuaciones lineales con n incógnitas. Durante la Segunda Guerra Mundial se realizó la teoría de matrices para investigar el fenómeno de aeroelasticidad llamado fluttering, que es un arreglo bidimensional
ordenado en filas y columnas. Bueno, yo les voy a hablar un poco sobre los aspectos teóricos. Desde la incorporación de matrices en la logística de transporte se ha buscado optimizar planes de transporte mediante la evaluación detallada de procesos. Aunque se ha cuestionado su utilidad en la vida cotidiana, las matrices son ampliamente utilizadas en campos como la ingeniería, la educación, tecnología y transporte. Y el origen de las matrices se remonta a cuadros mágicos antiguos que evidencian que la literatura china desde 650 a.C., como les mencionó mi compañero Cristian. La siguiente diapositiva, por favor. La siguiente diapositiva, por favor. Estudiamos más que nada tres aspectos, que fueron la logística de transporte, el transporte multimodal y la matriz de origen-destino. La logística de transporte se basa es esencial para la cadena de suministro y las matrices que han emergido como herramientas fundamentales para gestionar y analizar datos relacionados con el flujo de transporte. La matriz origen-destino, esta es crucial en la planificación de transporte. Se construye a partir de un modelo de distribución de viajes que cuantifica el tránsito entre zonas del área de estudio. Cada viaje que se compone de etapas de punto de abordaje y descenso. La matriz de origen-destino se presenta como una herramienta para obtener la distribución de viajes en el área que esté cubriendo. Y la multimodal, que involucra el uso de dos o más modos de transporte para mover mercancías o personas. Se enfoca en mejorar la cooperación entre los modos de transporte para optimizar la cadena logística y para reducir costos. Esta modalidad es crucial en el mundo globalizado, mejorando constantemente los procesos logísticos. Análisis de resultados. El transporte desempeña un papel fundamental en la sociedad actual al permitir la movilidad de personas y mercancías. La logística de transportes es esencial para optimizar este funcionamiento. Sin embargo, el crecimiento poblacional, la congestión vial y la alta demanda de transporte presentan desafíos significativos. Para abordar estos problemas, se utilizan herramientas avanzadas impulsadas por avances tecnológicos, lo que permite una gestión más efectiva y un análisis profundo de los sistemas de transporte. En este contexto, como equipo, se exploró el uso de matrices como herramienta principal para analizar y optimizar la logística de transportes. Se consideraron diferentes tipos de matrices, como la matriz origen-destino, que permite observar la distribución de viajes en una zona específica. La construcción de estas matrices implica varias etapas, desde la recopilación de los datos hasta la interpretación de resultados. Además, se exploró el concepto de transporte multimodal, que implica el uso de diversos medios de transporte para mejorar la eficiencia y calidad de este mismo. Los resultados obtenidos a través del análisis de las matrices son prometedores, ya que las matrices nos permiten identificar de manera más precisa las rutas de transporte rentables, considerando factores como costos de combustibles, viajes, tiempo en tránsito y otros gastos. La planificación de rutas también se beneficia de las matrices, al considerar variables como distancia, flujo de tráfico y restricciones vehiculares. Adicionalmente, la utilización de matrices permite evaluar la capacidad y la infraestructura de transporte, que incluyen carreteras, puertos y aeropuertos. Es algo fundamental a la hora de plantear y tomar decisiones informadas. Como equipo, los resultados obtenidos en esta investigación encajan con los objetivos planeados, proporcionando bases sólidas para un hipotético caso, implementar estrategias y políticas de transporte más eficaces y sostenibles. Bueno, voy a hablarles un poco de las conclusiones de nuestro trabajo. Como conclusión número 1, tenemos que la investigación demuestra que el análisis de matrices en la logística de transporte es una herramienta poderosa para la toma de decisiones informadas, al identificar opciones de transporte rentables y considerar factores clave como los costos de combustible, viajes y otros gastos relacionados. Las empresas y organizaciones pueden tomar decisiones estratégicas que optimizan el uso de recursos disponibles y mejoran la eficiencia general de sus operaciones. Como conclusión número 2,
La utilización de matrices en la planificación de rutas de transporte muestra un enfoque estratégico para minimizar la congestión y los tiempos de entrega, al considerar las variables como la distancia, el flujo de tráfico, las restricciones vehiculares y las preferencias de los usuarios. Se pueden diseñar rutas más efectivas que no solo reduzcan los tiempos de tránsito, sino que también contribuyan a una reducción en la congestión del tráfico, mejorando así la sostenibilidad del sistema de transporte. Y como última conclusión, el uso de matrices para analizar la capacidad y eficiencia de la infraestructura de transporte revela la importancia de este enfoque en la gestión y la planificación de infraestructuras clave como carreteras, puertos y aeropuertos. Y eso sería todo por nuestro trabajo. Muchas gracias. Y ya, terminó. Dejar de grabar. ¿Dónde se deja grabar? Tener aquí.